En este proyecto veremos el caso de consolidación en el que tenemos tanto participación controladora como no controladora. Para empezar, asumiremos que King Co. adquiere el 80% de Pound Co., que cuenta con 100,000 acciones en circulación a un precio de 9.75 pesos por cada una de ellas. Ahora bien, para empezar tenemos que saber que el valor razonable total de Pound Co. resulta de la multiplicación de 100,000 acciones que tienen circulación por 9.75, que vale cada una de ellas, lo cual nos da un valor total de 975,000 pesos. Pero como ya lo habíamos planteado, King Co. solo adquiere el 80% de ellas, por lo que para poder sacar este cálculo tenemos que hacer las 100,000 acciones por su precio, que es de 9.75, por la participación que sí se adquirió, que fue del 80%, lo cual nos da un total de 780,000 pesos. Para el valor de participación no controladora, debemos de realizar la misma operación. Las 100,000 acciones por su precio de 9.75, pero por lo que no se adquirió, lo cual fue el 20%, dándonos un total de 195,000 pesos. Ahora bien, con estos dos ya tenemos la suma del valor total que tiene Paunco de 975,000. Ahora, tomando en cuenta la información que nos brindaron en el balance general, tenemos que sacar la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros, la cual en activos circulantes no tenemos, en marcas nos da un total de 60,000, en patente tecnológica 120,000, en equipo menos 10,000, en pasivos a largo plazo 40,000. Y ahora nos brindan la información de vida útil que en activos circulantes no aplica, en marcas hay vida indefinida, patente tecnológica 20 años, equipo 10 años y pasivos a largo plazo 8 años. Podemos observar que la suma de estos activos y pasivos da 740,000. Y la suma de todo su capital da 740,000, por lo que nos cuadra activos y pasivos con capital. Con ello pasamos al primer paso, en el que estimaremos el goodwill de dos maneras distintas. La primera es obteniendo el valor real de PAUNCO contra el valor en libros del capital contable de la misma, obteniendo así el costo pagado en exceso con un valor de 235,000. A esto le tenemos que quitar las diferencias que teníamos en el balance general, pues este pago en exceso tiene justificación, viniendo de marcas, patente tecnológica, equipo y pasivo a largo plazo, con lo que obtenemos el goodwill de 25,000 pesos, pero esto es el 100% de la empresa, por lo que debemos de estimar solo el 80%, lo cual nos da 20,000. Ok. Para el segundo paso, que es la segunda manera en la que podemos obtener este goodwill, vamos a hacer una comparación entre el valor de contraprestación y el valor relativo de los activos netos de PAUNCO. El valor de contraprestación, como ya lo habíamos visto, son los 975,000 pesos contra 950,000 pesos que obtenemos de la suma del valor razonable de todos los activos y la resta de los pasivos. Entonces, a esto nos da este valor de goodwill de 25,000 pesos. Y como lo mencionaba mi compañera, esto nos da el 100%. Sin embargo, hay que estimarlo. Para la participación controladora, que es la del 80%, la sacamos brindándole el valor de contraprestación al 80%, el valor relativo de activos netos también al 80%, y así es como esta resta nos dan los 20,000 exactos que nos habían dado en la parte de arriba. Pero como pueden ver, también nosotros sacamos y estimamos la participación no controladora, que son los 5,000 restantes, dándonos así un total de 25,000 pesos de goodwill. Ahora estimaremos los gastos por amortización, depreciación y de intereses. Para obtenerlo debemos de considerar la diferencia que estimamos anteriormente y dividirlo entre la vida útil que según aplique. Para marcas tienen una vida indefinida, por lo que no aplica este gasto. Para la patente tecnológica se divide 120,000 entre 20 años y nos da una amortización anual de 6,000 pesos,
Para el equipo, la diferencia que se tiene es negativa por 10,000 pesos con una vida útil de 10 años, lo cual al dividirlo nos da un gasto de 1,000 pesos por amortización, digo por depreciación. Mientras que para los pasivos a largo plazo su diferencia es de 40,000 pesos. Ay, güey, neta, a ver, no te rías porque te estoy... Ay, Ahora estimaremos los gastos de amortización, depreciación y de intereses. Para obtenerlo, debemos de considerar la diferencia que estimamos anteriormente y dividirlo entre la vida útil que según aplique. Para marcas tienen una vida indefinida, por lo que no aplica este gasto. Para la patente tecnológica se divide 120,000 entre 20 años y nos da una amortización anual de 6,000 pesos. Para el equipo, la diferencia que se tiene es negativa por 10,000 pesos con una vida útil de 10 años, lo cual al dividirlo nos da un gasto de 1,000 pesos por concepto de depreciación. Mientras que para los pasivos a largo plazo su diferencia es de 40,000 con una vida útil de 8 años, dándonos gastos por intereses de 5,000 pesos. La suma de esto nos da 10,000 pesos. Sin embargo, hay que sacar el proporcional correspondiente del 80%, siendo así un gasto anual de 8,000. ahora bien, para el cuarto paso, estimaremos el saldo de inversión de cada uno de los años, tanto de 2014 como de 2015. Con ello, el caso nos brindaba la información del incremento en utilidades que hubo para 2014, que fue de 70,000 pesos, y los gastos de amortización los tomaremos del paso anterior que ya habíamos estimado, que fueron de 10,000 pesos. Ahora bien, es necesario que a estos valores le asignemos el 80% que le corresponde realmente por la participación que se adquirió, que fue la del 80%, por lo que lo sacamos el incremento en utilidades, que fueron de 70,000 pesos por 0,8, al igual que el gasto por amortización que le corresponde solo de 8,000 pesos, igual por el 80% de la participación que cuenta. Esto nos da un saldo de inversión final de 48,000 pesos en utilidades. Entonces, esto resulta literalmente de la suma, que son los 56,000 pesos menos tus gastos, que fueron de 8,000, y nos dan los 48,000 para 2014. Ahora bien, se hace la misma operación para 2015. El caso nos brinda que las utilidades para este año fueron de 90,000 pesos, y el gasto por amortización, como este es anual, se considera otra vez el mismo, que sería el de 10,000 pesos que ya habíamos estimado anteriormente. Y a esto se le va también a unir la parte de dividendos, que en este año sí se tuvieron dividendos, y el caso nos muestra que fueron 50,000 pesos. Ahora bien, esto está al 100%, hay que pasarlo al 80%. De las utilidades le corresponden solo le corresponden 72,000 pesos, con un gasto por amortización de 8,000 pesos, y así nos da una participación en utilidades de Paunco por 64,000 pesos. Mientras que también ahora tenemos que añadirle la parte de dividendos, que nos dan 40,000 pesos, y finalmente tenemos un saldo de inversión de 24,000 pesos, que resulta de la resta claramente de la participación en utilidades menos los dividendos, que nos da 24,000 pesos. Ahora bien, para obtener el saldo final de toda la inversión que hemos tenido hasta este momento, desde el momento en el que se adquirió hasta ahora, se debe de considerar el valor de contraprestación, que como ya lo habíamos sacado desde un principio fue de 780,000 pesos, más lo que se ganó claramente en 2014, que fueron 48,000 pesos, y en 2015, 24,000 pesos. La suma de estos conceptos nos da 852,000 pesos, que será lo que tenemos como saldo de inversión final para todo el acumulado. Continuando con el ejercicio, haremos los respectivos ajustes AIDE. Se le asignó un color distinto a cada letra para un mejor entendimiento de cargo y abono en la hoja de trabajo. Para el ajuste S, tomamos en consideración las cuentas de Pound, es decir, las cuentas del capital de Pound, es decir, prima en venta de acciones con un valor de 230,000, brindado en el balance general del 2014. Además, consideramos la cuenta de utilidades retenidas al 1 de enero del 2015.
la cual es el resultado de las utilidades retenidas del 1 de enero del 2014, más los 70,000 del incremento de utilidades durante el mismo año. Ahora bien, hicimos un abono en la cuenta de inversión de PAUNCO de 648,000. Este valor obtenido del valor en libro de los activos netos de 2014, más el incremento de utilidades del mismo año por el 80% de participación. Y finalmente se hizo un abono a participación no controlada de Pound, que es sumando los activos más el incremento de las utilidades por el porcentaje no controlador, que es del 20%. Igual acá en la hoja de trabajo podemos ver que el debe está en azul el 580,000 en utilidades retenidas, también 230 en prima en venta de acciones, y del lado del haber tenemos 648,000 y 162,000. Ahora, para el ajuste A, debemos demostrar las diferencias que existieron en las cuentas del balance general, menos la amortización y depreciación que le corresponda a cada una. Empecemos con las marcas, las cuales tuvieron solo una diferencia de 60,000, sin ningún tipo de amortización o depreciación. La patente tecnológica tuvo una diferencia de 120,000, pero su amortización es de 6,000, dando un valor de 114,000. Para los pasivos se tuvo una diferencia de 40,000 con un gasto de intereses de 5,000, dando un saldo de 35,000. Finalmente, ponemos el goodwill que ya habíamos estimado anteriormente de 25,000. Ahora, del lado del a ver, para el caso del equipo, este se debe de abonar, ya que veíamos su diferencia resultó negativa. De igual forma, se abona la cuenta de inversión en PAUNCO, restando el costo pagado en exceso menos el gasto por amortización y depreciación, sacando su proporcional del 80%, dando 180,000. De igual forma, se hace la misma partida para la participación no controlada de PAUNCO, pero por el 20%. Igual, nos vamos a la hoja de trabajo y justo en el lado del haber, en el lado de marcas, como lo está indicando, están los 60,000. Después, abajito, en patente tecnológica tenemos los 114,000. Abajo tenemos el goodwill y por último, en pasivos a largo plazo tenemos los 35,000. Ahora bien, del lado del haber, tenemos en equipo 9,000 que se hizo el abono, y después tenemos que también se hizo abono en inversión en PAUNCO de 180,000. Y por último, tenemos la participación no controlada en Pound de 45,000. Ahora, para el ajuste I, se debe cancelar la cuenta de participación en utilidades de PAUNCO, ya que en el estado financiero ya consolidado, pues esta cuenta no debe de aparecer, ya que se considera como una misma empresa. La participación en utilidades se carga 64,000 derivado de las utilidades generadas en el ejercicio 2015 menos los gastos por amortización y depreciación, mientras que se acredita la cuenta de inversión en PAUNCO por la misma cantidad. Igual, ahora este ajuste está en verde y del lado del debe están los 64,000 y del lado del haber están los 64,000, pero en inversión en PAUNCO. Para el ajuste de vamos a cancelar los dividendos que resultan del ejercicio 2015, cargando a inversión en PAUNCO con 40,000 pesos y abonado a dividendos declarados por la misma cantidad. Igual, el ajuste de está en rosa y del lado del debe está en inversión en PAUNCO con 40 y del lado del haber en dividendos declarados igual con 40. Finalmente, para el ajuste E, se cargaron todos los gastos por amortización
por patente tecnológica de 6,000, intereses por pasivos de 5,000 y equipo por 1,000. Ahora, se hizo un abono en la cuenta de equipo debido a la diferencia entre el valor en libros y su valor razonable fue negativo. Al final agregamos los abonos de patente tecnológica y de pasivos a largo plazo de 6,000 y 5,000 pesos respectivamente. Igual, en la hoja de trabajo podemos ver el ajuste, está un poco más clarito, que es en marcas. Nada, en gastos de amortización de 6,000, gastos por intereses de 5,000 y equipo de 1,000 del lado del haber, del lado del debe y del lado del haber está un gasto por depreciación. Después en patente tecnológica tenemos 6,000 y por último están los 5,000 en pasivos a largo plazo. Ahora, ya que tenemos todas estas ajustes ya tal cual en la hoja de trabajo, tenemos que empezar a consolidar con base en la información que ya tenemos. Entonces, para poder consolidar nosotros, tenemos que integrar los saldos que tenemos tanto en KingCo como en PoundCo, así como también los ajustes que ya realizamos con anterioridad. Para poder tener un mejor entendimiento sobre estas cuentas, se tuvo que integrar una columna llamada participación no controlada, ya que en ella vamos a estar viendo ciertos movimientos que se realizaron y que es importante considerar para esta consolidación, ya que como lo veíamos, al ser un caso en el que se presenta tanto participación controlada como no controlada, debemos de tener muy en claro cuáles son los saldos que sí le corresponden a la controlada y cuáles son los que no le corresponden a la controlada, porque en los pasos anteriores sí estuvimos estipulando los diferentes saldos que le corresponden a cada una de ellas. Entonces, empecemos por la parte de ingresos. En esta consolidación se van a integrar los saldos tanto de KingCo como de PoundCo. En el costo de ventas, claramente ahorita estamos hablando del estado de resultados. En el costo de ventas integramos lo mismo, el saldo de KingCo con el de PoundCo. Ahora bien, en el gasto por depreciación, como tuvimos el ajuste en el ajuste E, que fue lo de los gastos, debemos de sumar los 60,000 más los 20,000 menos los 1,000 que habíamos tenido por gasto por depreciación en el equipo, que como ya lo habíamos visto, esto resulta debido a que la diferencia que hubo tanto en el valor de libros como en el valor razonable fue negativo, por eso es que este se abona. En el gasto por amortización se hace la suma de KingCo con PoundCo más el debe, que es igual el ajuste número, bueno, de la letra E de 6,000 pesos, dándonos un total de 181,000 pesos. El gasto por intereses igual se va a sumar KingCo, PoundCo, junto con el gasto por interés que se hizo en el ajuste E de 5,000 pesos, dándonos un total de 120,000 pesos. Ahora bien, como lo mencionaba mi compañera, en el ajuste I, lo que debemos de hacer es eliminar esta cuenta de participación en utilidades de PAUNCO, porque claramente al ser un estado de resultados, bueno, más que nada estados financieros ya consolidados, debemos de aparecer como si fuéramos una sola empresa, por lo que con este cargo se va a estar quedando la cuenta en ceros. Ahora bien, la suma de todos estos valores nos va a dar el total de la utilidad neta. Ya en el consolidado, que tenemos un valor de 416,000 pesos. Ahora bien, en la utilidad neta de la participación no controlada, que era lo que especificábamos hace rato, que ya habíamos obtenido estos saldos y es importante mantener esta distinción de la participación no controlada a la que sí está controlada, son los 16,000, que estos resultan del cuarto paso que habíamos hecho acá, donde podemos ver la diferencia que se tiene en utilidades del 2015 a las que se tienen del 2014, que resulta en 16,000 pesos, que son los que están acá. Ahora, la utilidad neta de la participación controlada resulta de la diferencia de nuestra utilidad neta a lo que no estamos controlando, que son los 16,000 pesos, dándonos un total de 400,000. Las utilidades retenidas
al 1 de enero del 2015 resultan de la suma de Kingco, Poundco y del debe, que fue el ajuste que hicimos en la letra S, que nos da un total de 860,000 pesos. La utilidad neta, esta es la que sacamos prácticamente de arriba, que es la que ya teníamos acá, y solo se queda la de King. ¿Por qué se queda la de King? Porque al momento de estar consolidando, realmente antes de adquirir la empresa de Poundco no se tenían estas utilidades ya como parte de nosotros, por eso solo se consideran las de King. En los dividendos declarados se hace el ajuste de sumar claramente Kingco, Poundco, y como esto se iba a eliminar con el ajuste de, nos quedaron 40,000. Sin embargo, estos 10,000 extras son de la participación no controlada, que claramente son sacados del total de los dividendos, que fueron 50,000, por la participación no controlada, que es del 20%, y así nos dan los 10,000 pesos. Y finalmente esto son 60,000 pesos de dividendos declarados. Ahora bien, el 1,200,000, igual como lo explicábamos anteriormente, se queda solo la columna de Kingco debido a que solo estamos considerando que Poundco todavía no estaba adquirido y estas partidas no son parte del consolidado. Vayamos al balance general, en donde podemos ver que los activos circulantes se van a sumar, no tenemos ningún cargo o abono. En la parte de las marcas, ahí sí tenemos un debe, un cargo, que es prácticamente el aumento de Kingco, Poundco y el debe que resultó de el ajuste A, que es prácticamente la diferencia. Después tenemos la patente tecnológica, que se estima igual, sumando Kingco, Poundco, su cargo y su abono, restando su abono. Después el equipo es la suma de Kingco, Poundco, se carga el abono, bueno, se suma el abono y se carga, se suma el cargo y se abona el abono. Y la inversión en Poundco, esta es la que claramente pasa lo mismo que en la participación en utilidades de Poundco. Al ser un consolidado no se puede aparecer esta cuenta, ya que estamos trabajando como si fuera una sola empresa, la cual nos debe de quedar en cero, y es claramente lo que nos está dando, ya que en estas cuentas fueron sacadas obviamente de los ajustes, y para eso es que se hicieron estos ajustes, para poder eliminar estas cuentas. Ahora bien, el goodwill que se tiene, pues claramente son de 25,000 pesos que se cargó. Los activos netos los vamos a sacar de la suma de todos nuestros activos que ya tenemos. Ahora bien, para la parte de los pasivos y del capital contable, hacemos la misma metodología. Sumamos Kingco, Poundco, sumamos el cargo, restamos el abono. Para la prima en venta de acciones pasa exactamente lo mismo. Y ahora, para la participación no controlada de Poundco, tenemos dos movimientos que resultan también de las pólizas que ya habíamos visto, tanto de la S, que es de la no controladora, y de la A, que es también de la no controladora, que nos da un total de 207,000 pesos. Ahora bien, hay que sumar en esta partida, ya es donde se suma todos los saldos que habíamos tenido en esta columna de participación no controlada. Entonces, toda la suma de esto nos da 213,000 pesos, que al final va a ser el saldo final de nuestra participación no controlada de nuestra cuenta, que es lo que va a ir a la parte de la consolidación. Las utilidades retenidas pasa lo mismo que ya habíamos visto con anterioridad, se quedan las utilidades retenidas solo de King, y así tenemos, sumando el pasivo más el capital contable, nos da un total de 3,925,000 pesos, que es exactamente lo mismo que nos da en activos netos. Ahora bien, es importante mencionar que aquí nos cuadró el balance general, y también el debe y el haber te deben de cuadrar al momento de estar haciendo los ajustes debidos tanto en el cargo como en el abono. Y así es como realizamos nuestra consolidación de las empresas Kingco, Poundco con participación controlada y no controlada. Nosotras somos Cassandra y Lisette. Gracias.